Yo te decía recién que esto se da en todas las encuestas que se conocieron durante el fin de semana. Te mostrábamos, entre otras, la imagen del último trabajo hecho por la consultora Taquión. Estamos en línea con Sergio Doval, que es director de la consultora. Gracias por atendernos, Sergio. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Nuria, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, ¿te llamó la atención? ¿Te sorprendió o era algo que se veía venir y con esto que ha ocurrido estas dos últimas semanas queda aún más confirmado? A ver, no me sorprendió la situación en particular. Lo que me sorprendió fue la velocidad. ¿Por qué no me sorprendió la situación? Nosotros hicimos un trabajo que lo publicamos allá por diciembre, post-elecciones, por noviembre mejor dicho, post-elecciones, que lo llamamos el tiempo de la oposición. Porque a pesar de lo que estaba diciendo todo el mundo, de la hora amarilla, de que todo estaba solucionado, nosotros veíamos algo totalmente distinto, que era que el nivel de expectativas y la confianza con el gobierno estaba anclado a elementos muy frágiles. Y esos elementos frágiles estaban seteados en relación a un odio a Cristina, y que para la gente que había votado en contra de Cristina en su momento, el planteo era que al gobierno ya se le acababa la luna de miel si uno leía las respuestas, y iban a empezar a demandar mucho más, con mucha más firmeza, y lo iban a empezar a juzgar de una manera más crítica. Por eso lo llamamos tiempo de oposición a aquella entrega. Con lo cual no me sorprende que la situación haya llegado así. Lo que sí me sorprende son los números en los cuales se desenvolvieron en los últimos días. El gobierno perdió 10 puntos de imagen de gestión en 3 semanas, es algo muy, muy fuerte. Y previo a eso que estaban comentando ustedes, el quiebre particular es un quiebre de confianza, un quiebre de relación entre aquello que se dice y aquello que uno espera que se haga, básicamente asociado a muchos traspiés que podemos ver en lo que hacen los referentes del gobierno, lo que dicen, y después lo que hace el gobierno. Hay 3 o 4, pero podemos pensar en lo que el ministro Aranguren declaraba, de que no traía el dinero al país porque no había confianza, y al mismo tiempo el presidente reclama confianza e inversiones. Lo que pasó con el FMI, Nicolás Dujovne hablando del FMI, diciendo el año pasado de que no se volvía y hoy se vuelve. Empiezan a aparecer estas cosas que no es más ni menos que un quiebre en un discurso y la realidad, que es lo que le sucedía a Cristina cuando hablaba de la pobreza con una cartera de Louis Vuitton al lado. Entonces, ese tipo de cosas en realidad es un marco de confianza básico que cuando empiezan a aparecer estas cuestiones de minimizar, y el gobierno lo hace mucho, cuestiones como los chocoarroz de la cena, de Dujovne. Yo la verdad es que siempre trato de bajar lo mismo. Somos una sociedad golpeada por muchos traspiés y muchas decepciones. Y esto, si mi mujer me encontrara a mí en una situación de infidelidad y lograra perdonarme, yo voy a tener que hacer muy buena letra y voy a tener que tratar de llegar todos los días a la hora que le digo, no llegar ni borracho, ni con olor a alcohol, y si hay una mujer cerca voy a tratar de acercarme a mi mujer, de mostrarle confianza, y pequeñas señales como un chocoarroz que parecen nimiedades son las que terminan destruyendo algunos elementos que son en una situación tan frágil. Es como un paciente en terapia intensiva que le das un mejoralito. ¿Qué le va a pasar un mejor? Lo que pasa es que está en terapia intensiva, cualquier elemento, por pequeño que sea, cambia la escena, y hoy lo que vemos es esto, es una sociedad que quebró su estadio de confianza con el gobierno, aquellos que los apoyaban, y quienes estaban en una mirada crítica desde un lugar más blando, hoy se endurecieron. A ver, entonces, Sergio, está Pablo Mendelevich aquí también que te quiere preguntar. Buen día, Pablo, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal, Sergio? A mí lo del chocoarroz me parece una estupidez total. Realmente, para quien no se acuerda del episodio, Perfil denunció que el ministro Dujovne mandaba a comprar alfajores, chocoarroz, que son para dieta, qué sé yo qué, y los pagaba con plata del Estado, ¿no? Y él contestó, cuando se lo recriminaron, contestó que bueno, que la galletita del té, todo eso, a cualquier ministro también se lo paga el Estado, o sea que era una pavada total. Sin embargo, vos decís que eso influyó, pegó en la imagen. En cambio, el reciente affair de la lechuga, no sé, decime vos cómo pegó lo de la lechuga, pero la lechuga no estaba a 100 pesos, como habían dicho. A ver,
Primero que no es el hecho del gobierno, quiero dejarlo bien claro, el gobierno no tiene ese traspié básicamente por el chocorró del ministro. Claro. Yo lo que estoy diciendo es que hay muchos elementos que se suman en un discurso generalizado que lo que terminan construyendo, porque es claramente incomparable un chocorrós con los millones de dólares que tiene Aranguren en el país en el extranjero, o los problemas que tiene Caputo para explicar esas cuestiones. O sea, que está claro que son dos cosas disociadas. Lo que yo digo es que las señales, unas grandes, unas pequeñas, terminan en la gente en contribuir en esta cuestión. Ahora vos decís la lechuga tratando de no entrar en elementos tan básicos. Es una representación de lo que es el problema de la inflación y las tarifas para la gente. Hoy ese problema para la gente, si vos le preguntás cuál es el principal problema del país, el 35% te dice la inflación y las tarifas, y si vos le preguntás cuál es el principal problema para la gente, un 57% es la inflación y las tarifas. Entonces, son combinaciones que cuando aparecen, vamos de vuelta con el tema del chocorrós, voy de vuelta respecto a las cuestiones del presidente. Antes de asumir decía que el problema de la inflación era un problema de gestión, que en realidad era no saber gobernar. 2 años después seguimos teniendo el problema de la inflación. Entonces, en realidad son las promesas electorales, la falta de un blanqueo de una situación, porque cuando asume el gobierno no habla de una situación dramática. Se sienta y dice, vamos a estar mejor el primer trimestre, el segundo, el tercero, va a cambiar esto, ya lo peor pasó. Sí, entonces, todos esos dobles elementos que escucha uno un discurso y después pasa otra cosa, lo único que termina construyendo es el quiebre de confianza. La confianza se construye en mucho tiempo y se quiebra muy rápido. Y te voy a decir algo. Antes del en el 2013, 2011, la palabra empresario era una mala palabra en la política porque estaba asociada a que eran para enriquecerse, ganarse más de lo que tenían, un logro de la situación, quizás parte atribuible a Cristina Kirchner, parte atribuible a las capacidades del gobierno de comunicar en ese momento tratando de acceder al poder, era que en el 2015 ser empresario era algo bueno, se había invertido eso dentro de la sociedad. Hoy volvió a ser algo malo. En lo que pasa en los focus cuando escuchás hablar a la gente es que no está visto como algo malo. Entonces, lo que sucedió es una falta de consecuencia entre lo que se dice y lo que se hace. Ahora, la gente, digamos, durante estos 2 años, más allá de que no vio los resultados rápidamente de esto que prometía el gobierno, porque recordemos que Mauricio Macri asume diciendo que prácticamente que bajar la inflación era una pavada, que en unos meses la inflación, que el gran problema de la Argentina era la inflación y que con algunas medidas se bajaba, y hoy tenemos una inflación en los valores que tenemos. La gente igualmente seguía, cuando se veían los trabajos que las consultoras hacían, en su mayoría seguía teniendo un índice de confianza positivo, más allá de que hacía una lectura compleja de la realidad o que veía que las cosas no estaban bien. Lo que llama la atención de estos trabajos, que es el tuyo y es todos los que se conocieron durante este fin de semana, es que ya no existe eso, ese changüí, digamos, que se le daba al gobierno. Me da la sensación a mí, y díganme ustedes su opinión, pero ese changüí que se le daba al gobierno, decir, bueno, la verdad es que no está todo bien, pero confío en que vamos a estar bien, que se veía en la mayoría de los trabajos hasta ahora, esto no está reflejado en esto, al contrario, no le creen que el fondo haya cambiado, dice el trabajo de ustedes, no creen que su situación vaya a ser mejor, no creen que les puedan seguir echando la culpa a la herencia recibida. Es que la verdad es que vamos de vuelta. El hecho, hay dos cosas. La primera relacionada con respecto al pasado. Y la verdad es que todos los que fuimos padres, que tenemos el primer hijo, siempre decimos al principio, no vamos a volver a tener otro hijo, esto es una locura, no dormir, la mujer pasa por un dolor muy grande, etcétera, etcétera. Después volvés a tener otro hijo, te olvidas, porque el ser humano está seteado para olvidarse de esas cosas, pues si no, no podés avanzar, te quedas con un miedo que te paraliza con cada situación. Por suerte lo vamos procesando y avanzamos. Eso también está aplicado, no a nosotros cuando dicen que somos desmemoriados, no somos desmemoriados básicamente porque nosotros tenemos un nivel de desconfianza sobre las instituciones, sobre los políticos, periodistas, jueces y demás, que 6 de cada 10 no creen en nadie, entonces no le creen a nadie.
Entonces, no nos olvidamos, pero sí hay ciertos detalles que vamos esmerilando, y por eso lo que termina sucediendo es que nos olvidamos de las cosas malas representadas por Cristina Kirchner, que se pusieron tan en evidencia, y por eso la base kirchnerista está volviendo a crecer, y le damos al gobierno la espalda y decimos, bueno, ya es hora de que empieces a demostrar que no era culpa de la herencia recibida. Cuando vos encima, vamos de vuelta, como vos lo dijiste, se planteó que era todo, vos mismo planteaste que era todo muy fácil. Entonces, esas cosas, hay un momento donde eso se quiebra, y donde se quebró eso, no hay una vuelta atrás muy fácil. Entonces, por ejemplo, si me decías hace 2 semanas, yo retrotraía la situación al año pasado al mismo momento y te decía, no es algo para preocuparse, porque el año pasado el gobierno en este mismo momento también estaba en una situación muy frágil. Y sin embargo, luego ganas las elecciones. Luego salió, claro. ¿Cómo? No, que luego salió adelante y ganó las elecciones. Pero ¿qué pasó en estas últimas 2 semanas? Se quebró algo que en aquel momento no se había quebrado, que es eso que decís vos, dejaron de darle el crédito de que algo mejor va a pasar. Entonces, perdido ese crédito, es muy difícil recuperarlo. Bueno, déjame hacerte esta pregunta final y te la hago cortita, así me contestás cortito. Suponete que en un mes, que es más o menos lo que se está calculando, el Fondo Monetario Internacional nos da el préstamo pedido, no sabemos cuánto va a ser, 30.000, que yo cuánto. Aparece la plata, hay más respaldo, la economía se fortalece y el gobierno logra superar esta sensación de vulnerabilidad y las cosas más o menos empiezan a acomodar. ¿Eso se va a reflejar en la opinión pública o no? Yo creo que sí, o sea, sí, a ver, te recuerdo algo de lo que es el movimiento de la opinión pública, que cada vez es más errático. No es imposible de predecir, por lo menos algunos grandes movimientos con algunos parámetros, pero si las cosas se encaminan, obviamente que la opinión pública va a acompañar. Si el salario empieza a tener más capacidad de compra, si la economía empieza a crecer, etcétera, la confianza, y por eso la economía es una ciencia social, está basada en la confianza, y que vos me das 100 pesos, yo sé que son 100 pesos y que con eso puedo comprar algo específico. Hoy lo que empieza a pasar es que no tenemos en claro que cuando vos me das 100 pesos, ¿qué puedo comprar con eso? En el término de que eso se acomode, obvio que va a estar mejor el gobierno, y retrotraigo esto a la muerte de Néstor Kirchner. Cristina no podía ganar una elección y de repente a los 3 meses de la muerte de Néstor ganó con un 54%. Entonces, los movimientos de la opinión pública pueden ser muy erráticos, y Argentina, vos me decís, en un mes el fondo, la verdad que yo creo que en un mes esto o ya es un problema gravísimo o nos olvidamos del problema. Bueno, ojalá que la segunda opción sea la que se dé, ¿no? Ojalá. Que nos olvidemos Definitivamente del por el problema. bien de todos. Ojalá que así sea. Sergio, gracias por habernos atendido. Un placer, que estén bien. Un abrazo desde aquí. Sergio Doval es director de Taquión. La base acá está volviendo a crecer, dijo por un lado. Está muy callada Cristina para las cosas que podría estar diciendo en este momento. Está callada a propósito. A propósito, claro. Los deja jugar solos y ver qué pasa. Después vamos a seguir con este tema. Mientras tanto...